Muy buenas tardes con todos. El Instituto Tribuno Jurídica tiene el agrado de presentar al nuevo curso de alta formación de legislación laboral, el cual viene auspiciado por el Instituto Tribuna Jurídica y del Colegio de Abogados del Callao. Con ustedes tenemos al doctor Gino Yangali Iparraguirre, el cual tiene en su hoja de vida ser abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue superior especializado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, profesor de la Academia Nacional de la Magistratura de la Universidad Nacional Inca Garcilaso de la Vega, máster en Derechos Fundamentales y Contencioso Administrativo por la Universidad de Jaén del Reino de España, magíster en Derecho Civil por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Atlantic International University, máster en Gestión Pública por EUSIN Business School, presidente de la Comisión de Capacitación en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Corte Superior de Justicia de Lima desde el año 2010 hasta la fecha. Con ustedes tenemos el agrado de presentar al doctor Yangali. Por favor, doctor, ¿puede iniciar su exposición? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí un grato honor siempre estar junto a ustedes. En primer lugar, para agradecer a los amigos del Instituto Tribuna Jurídica por la invitación y por la oportunidad para estar presente con todos ustedes. Realmente para mí es grato estar con la gente joven, ¿no? Y estar siempre juntos, puesto de que de ahí se vive el ímpetu de la investigación, de querer aprender un poco mejor, un poco más, ¿no? Y aquí estamos para debatir algunos puntos para los cuales se me ha convocado. Antes de señalar algunos puntos del debate por el tema, que realmente es un tema muy opinable, lo que vamos a hablar por lo menos, ¿no? Quiero felicitarlos a todos los que están presentes por la fuente que existía para él, ¿no? Era la legislación, el resto acompañaba. Sin embargo, también estaba presente la doctrina, que eran las opiniones que daban los hombres más importantes, que conocían los temas y nos podíamos también basar en ellas. La tercera fuente era la costumbre. Son actos que se dan que por sí en sociedad y que todos los cumplen. Cuarta fuente, la jurisprudencia. Pero lamentablemente en esos tiempos, estamos hablando de 40 años atrás, cuando era estudiante, la jurisprudencia, pues, nunca nos dieron de leer una jurisprudencia, puesto de que la legislación era la prima facie, lo más importante de las fuentes del derecho. Estaba relegado. Hoy en día la jurisprudencia ha alcanzado un nivel expectante. Tan es así que nos cambia todas las fuentes del derecho. Algunos dicen que es la primera hoy en día. Hay debate en el mundo del derecho. Luego también nos dicen que como fuente del derecho están la autonomía privada de la voluntad, los contratos o las normas de interés de parte, la parte administrativa que regula las instituciones que ha previsto la Constitución, ¿no? Entonces, todas esas situaciones. Y finalmente, los principios generales del derecho, que es el tema para el cual me han invitado el día de hoy. Los principios generales del derecho. Un tema fascinante, pero lamentablemente es un tema impreciso,
quizás podríamos decir que es un tema abstracto, un tema muy difuso, hasta a veces contradictorio, y que pertenece a la teoría general del derecho. Acá en este tema de los principios generales del derecho hay más preguntas que respuestas. Pues no son principios, los principios generales del derecho no son principios, no son generales y no son derechos. Así que este tema de principios generales del derecho, como dice Bobbio, ¿no? No existe, ¿no? Y vamos a ver en el desarrollo las razones que nos da este doctrinario, ¿no? Y que todo esto nos hace una confusión que realmente a mí me intriga desde la época universitaria, ¿no? Los principios generales del derecho se recurren como una cláusula de escape. Cuando hay alguna laguna, por ejemplo, una laguna jurídica, ¿no? En la que el juez no encuentra, por ejemplo, una ley en que basarse, no existe ninguna costumbre, no ha escuchado ningún antecedente al respecto de lo que tiene que pronunciarse. Tampoco existe nada en la doctrina relevante que pueda ser aplicable. Entonces, en tal situación, debe recurrir a los principios generales del derecho. Vamos a ver. O sea, en otras palabras, los principios generales del derecho es una válvula de escape. Cuando se alude a estos principios, a este recurso final que ya no podemos, es relativamente imperioso dar solución, porque a un juez cuando se le pide que resuelva una causa, no puede decir, ¿sabe qué? Como no hay antecedentes, no hay normas, no hay costumbres, no hay doctrinas, no hay nada, entonces yo no puedo resolver esto. Ya la Constitución nos dice en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú que nosotros no podemos dejar de administrar justicia por la existencia de una laguna. Y para eso tenemos que aplicar los principios generales del derecho, ¿no? Este tema es relativamente reciente. No existe alusión, por ejemplo, en el CODE. ¿El CODE qué cosa es? El Código Napoleónico de 1804. Ahí solamente lo que sucedió es la historia de la idea de Montesquieu, ¿no? Que decía, el juez es la boca que pronuncia la palabra de la ley. Así lo decía. Hizo que no hubiera ninguna alusión, pero sí aparece por primera vez algún rasgo de principio en el proyecto del código del maestro Diego Portales, un emérito jurista, político, chileno, ¿no? Que dijo en su proyecto que el juez debe ser de equidad. Por primera vez vemos esta situación. Equidad. ¿Pero qué cosa es la equidad? La equidad es algo muy subjetivo, ¿no? Para mí, la equidad es un tema y para ustedes puede ser otro resultado. Cuando hay un vacío en el sistema jurídico, el juez debe ser un juez de equidad. ¿Quién decía? Diego Portales en su proyecto de código. Es más, al menos el que habla
no conoce la existencia de una lista acabada de principios. Y cada autor tiene una lista de principios. Por ejemplo, el maestro Cuquinho Costa, brasileño, que ya falleció, decía que existían 26 principios en el derecho procesal del trabajo. Yo le he encontrado muchos más. Pasan de la treintena, ¿no? Pero eso no quiere decir que él ni yo tengamos la razón, porque no hay una lista acabada de principios. A ver, ¿cuántos principios hay? Una lista cerrada de principios. A ver, ¿dónde están? Algunos han creído encontrar en su más remoto origen, ¿no?, los principios generales del derecho en el Imperio Romano, en la regula juris del digesto. Regula juris significaría las reglas del derecho, ¿no? Pero el derecho en aquel entonces no tenía una concepción como una ciencia metafísica, ni idealista, ¿no? La equidad, por ejemplo, ¿no? Sino que tenía una esencia más práctica, objetiva, pues esas reglas eran las conclusiones del razonamiento de los juristas que iban o que estaban en aquella época. La percepción de la cosa en relación a una persona en forma objetiva, ¿no? De esa manera se veía el derecho. En cambio, los principios son reglas más abstractas, ¿no? Y que no, y que están basadas hoy en día en valores. Y valores buenos, por supuesto, tendrían que ser, ¿no? Y estos valores, pues, van a inspirar al mundo del derecho a que la administración de justicia, con una debida argumentación, utilizando los principios, vamos a hacer una buena administración de justicia, tanto los operadores de derecho como los magistrados. Tampoco vamos a encontrar los principios con el maestro Savigny, pero sí por primera vez se habla de principios generales de derecho en la legislación moderna y aparece a mediados del siglo XIX en el Código Civil Italiano de 1865. Luego, en el Código Civil Austriaco, se habla del principio del derecho natural. Tiene una concepción medio extraña porque deja de ser lo objetivo que tenían los derechos romanos y acá viene a ser una situación subjetiva por primera vez. Tanto el Código Civil Italiano de 1865 como el Código Civil Austriaco. Por eso nadie tiene claro esto, pues no existe una lista taxativa de los principios generales del derecho. Y ni siquiera hay consenso. Si leemos, por ejemplo, un libro de Derecho de Principios, ¿no?, de derecho del maestro Cuquinho Costa, por ejemplo, que dice que hay 26 principios del derecho procesal, y leemos al maestro Mario Pasco Cosmópolis, distan. ¿Que uno no sabe y el otro sí sabe? No, de ninguna manera puedo pretender hacer ese tipo de afirmación. Pero sirve para argumentar mejor en el mundo del derecho judicial. Por ejemplo, para Kelsen no existen principios. Él niega totalmente, pues no hay fundamentación más allá de la ley. Y fíjense, en una misma persona hay contradicción. Para el joven Kelsen, de la teoría pura del derecho, considera que el derecho es un producto lógico. Y el Kelsen viejo, de la teoría general de las normas, considera que el derecho es un acto de voluntad política.
De manera que el principio general del derecho es única y sencillamente la ley. Y por ende, la ley está hecho por el poder político al servicio de los políticos, prácticamente. Eso es lo que nos dice nuestro afamado Hans Kelsen, y quiero decirles que Hans Kelsen fue el primer presidente del primer tribunal constitucional que existía de Austria, ¿no? Que hizo fue perseguido por los nazis y terminó enseñando en una universidad de California en los Estados Unidos, ¿no? Entonces vean ustedes la importancia y cómo se va desarrollando todo esto. Por poner un ejemplo para que ustedes más o menos tengan idea, y ayer justamente cuando estaba revisando algunas cosas, un amigo me dice, ¿qué tema vas a hablar? Dije, es un tema de los principios generales del derecho. Y me dijo, ve una película, ¿no? Del padre Thomas Becket, del obispo Thomas Becket en Inglaterra, ¿no? Y les recomiendo, muy bonita la película, me trasnoché, les confieso, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Les voy a contar así a grosso modo, ¿no? Por ejemplo, con el Nevis in idem. El Nevis in idem, no juzgar dos veces, ¿no? Este es un principio, por ejemplo, ontológico, ¿no? Es la última frase de un sermón de Thomas Becket. Antes de que lo mandaran matar, Enrique II, ¿no? Casado con la reina Leonor de Francia y después que fue reina de Inglaterra, tuvieron dos hijos famosos, ¿no? Y miren, había una competencia de que quién juzgaba, quién tenía la autoridad máxima del poder judicial en Inglaterra. En ese entonces, 1210, me parece por ahí, me puedo equivocar por algunos añitos, ¿no? En consecuencia, competía la autoridad judicial del rey con la autoridad judicial de la iglesia, ¿no? Entonces, algunos, como era un poco sátrapa este señor Enrique II, ¿no? Henry II, ¿no? Bueno, Henry II, perdón. Bastaba que un inglés jurara y con ese acto de juramento pasaba de la autoridad judicial inglesa, del rey, a la autoridad eclesiástica inglesa. Ahí nace el juramento, ¿no? Y se sometía, pues, de la autoridad real pasaba al sometimiento de la justicia eclesiástica. Pues eso por esa rivalidad, ¿no? Lo mandó matar Enrique II a Tomás Becket, al obispo, ¿no? Justo cuando hacía una misa, ¿no? Y entran unos desalmados, ¿no? Lo mandan matar y le atraviesan el estómago y después por la espalda también, y con eso muere Thomas Becket. Juan Pablo II, cuando fue a la tumba de este santo, porque es considerado santo, Juan Pablo II se puso a llorar, ¿no? De la emoción. Y miren cómo comienza este principio general del Nevis in idem, ¿no? El secretario de Thomas Becket era John Oxenberg, y crea una justificación, este secretario. Como no encontraba nada para justificar este tema, ¿no? Encuentra una frase en el Noun 1.9
que es un poema alegórico citado en la Biblia de San Jerónimo. Hay varias literaturas ahí, ¿no? Y habían dos frases, ¿no? Que decía, y Dios no tocará 2 veces la trompeta. Y después seguía diciendo, la misma ofensa no se juzgará 2 veces. Este es un principio general del derecho. Además, tengan en consideración que a partir de acá comienza a generarse pues todo el origen del common law. Y siempre ha estado en esa rivalidad, esa separación de poderes que existe desde Montesquieu hasta Simón Bolívar y en las constituciones, históricamente, en nuestras constituciones políticas del Perú, no se dan. Por ejemplo, en Inglaterra, la Cámara de los Lores, la alta Cámara de los Lores, es prácticamente la Corte Suprema. No hay Corte Suprema en Inglaterra, ¿no? Y estos, en última instancia, están llenos, esta Cámara de los Lores, ¿no? Están llenos de juristas de alto renombre, ¿no? Entonces, vean, ¿y cuál es el problema? Creo que las libertades más claras que se ven en un determinado país, creo que es Inglaterra, sin duda. Cuestión de ponernos de acuerdo de repente, ¿no? Bien. Bien, también pasando ya a otros principios como la buena fe, la bona fides, ¿no? Nace no en el derecho romano, nace con los pandectistas alemanes, al igual que el abuso del derecho, la excesiva onerosidad de la contratación, los enriquecimientos sin causa, etc. Por ejemplo, el Pacta Sunt Servanda no autorizaba la intervención del Estado antes, pero justamente trataron de hacer para que el Estado se meta dentro de los contratos, ¿no? Para la intervención del Estado. Entonces, defendamos los contratos, ¿no? El propósito específico es el de intervenir en los contratos. Y en la bona fides, ¿no? Se decía, no mires los actos de las personas, sino sus intenciones. ¿Y quién decide si tiene una persona buena fe o mala fe? El juez. Y ahí está la intervención del Estado. En Roma era la pertenencia de una persona con relación a la cosa, como ya lo había dicho. Y no era un concepto subjetivo, sino un concepto objetivo, ¿no? Otro de los principios que podríamos ya señalar más rápidamente, una ley solo es derogada por otra ley. Eso está en nuestro Código Civil, en la Constitución Política del Estado, ¿no? La costumbre pierde su valor en la ley. Otro tema, por ejemplo, y fíjense cómo se generan los principios y contra estos principios hay unas posiciones encontradas también. Eso lo podemos ver. Por ejemplo, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Bueno, ustedes ven que todos los días salen normas en el diario oficial peruano, pero a nadie de nosotros se nos ocurriría decir, como yo no lo leí y yo no estoy actualizado, yo no tengo por qué cumplir la norma. A nadie se le ocurriría en su sano juicio, ¿no? Pero es otro principio positivista. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Pero si leemos a ya un autor más moderno, como Joaquín Costa, es un anarquista de izquierda, notario público, es un ícono revolucionario en su libro La ignorancia del derecho. Propugna que la ignorancia de la ley debe de eximir la responsabilidad de la persona. Y pone como ejemplo, por ejemplo, a los indígenas que tienen una cultura diametralmente opuesta a la que tenemos y deben regirse por sus propias normas o por las normas
de la nación donde están ellos. Y él propone que sean por sus propias normas. Y por eso han nacido una serie de convenios internacionales, como por ejemplo la protección de los pueblos indígenas. Entonces vean que el tema no está resuelto. Hay contradicción, no hay número taxativo, ¿no? Hay discusión sobre estos principios generales del derecho. Es más, Norberto Bobbio, como ya los había citado anteriormente, distingue a los principios generales del derecho con los principios del derecho. Dice que las primeras no existen, no hay principio general del derecho, no son generales, pues solo existen los principios del derecho en cada rama especializada del derecho. Por ejemplo, hay principios en el derecho civil, hay principios en el derecho comercial, hay principios en el derecho, no sé, minero, hay principios en el derecho penal, hay principios en el derecho laboral. Y algunos comparten principios. Entonces todo esto está medio enrevesado. Otros más rápidos de repente y no se hacen problemas y afirman, ¿no? Dice, los principios generales del derecho son los derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos? ¿Quién tiene una lista de derechos humanos? Ustedes me podrían decir, la OIT, hay una lista, sí, pero ¿no hay más derechos humanos? Aparte de la OIT, que está relacionado al trabajo. Entonces, las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos del Hombre, y aparte de eso, ¿no hay otros? Sí, hay más. ¿Y cuál es la diferencia entre derechos humanos y los derechos fundamentales? Algunos estiman que los derechos humanos son los que están en las cartas o en los tratados internacionales y los derechos fundamentales vienen a ser los derechos los derechos que están en la parte principal de cada constitución, ¿no? Donde dicen cuáles son los derechos de la persona humana. ¿Correcto? Entonces, tampoco existen listas. Y es más, los principios generales del derecho ya no son ni siquiera para derechos humanos. Si también apreciamos que hay principios que se respetan para los animales. A los animales no se les puede maltratar porque sufren, tienen dolores, sufrimientos, etc. Los bosques, la excesiva tala, hay que proteger el medio ambiente. La tierra también tiene derechos. ¿Por qué estamos con estas enfermedades? No hemos respetado al mundo, a la tierra, a la Pachamama, ¿no? Entonces, estamos más desorientados de lo que entramos esta tarde a escucharme. Así que vamos a ir poco a poco porque realmente, como les ofrecí, acá tengo más preguntas que respuestas, ¿no? En derecho usamos muchas máximas jurídicas y no llegamos a conocerlas todas. Y se pretende que ellos sean principios generales del derecho. Es cierto, los principios transmiten conocimiento para resolver un determinado conflicto. También hay dichos que llevan principios y que responden a la experiencia de la vida de las personas, al igual que la regulas juris. Por ejemplo, me acuerdo un dicho de mi abuelita, ¿no? Que decía, mira con quién andas y te diré quién eres. ¿Será un principio? Pero eso, algunos piensan que los principios son ficciones, son
presunciones, ¿no? Entonces hay que ver eso. Pero para ver también dónde se aplica es en el mundo del derecho. Y el derecho es una ciencia o es una técnica que responde a un poder de turno. El derecho es una disciplina social. Por ahí me pueden salir cualquiera de ustedes y decir, no, señor, el derecho es una ciencia exacta porque tiene artículos con números. Respeto la posición de cada uno de ustedes. Los principios generales del derecho ha sido una obsesión, especialmente que aparecen a mediados del siglo XIX. Son como conclusiones, son como reglas de la experiencia. Si son principios o no, si existe una lista o no, si son ficciones o mitos o no, no sé, no tengo esas respuestas para poderles afirmar a ustedes estas circunstancias, pero sí sé que estos principios son argumentos retóricos, son metáforas que utilizamos en el mundo jurídico para causar ¿qué cosa? La persuasión del juzgador, la persuasión de la otra parte y para convencer dentro de un conflicto. Para eso, evidentemente que sí sirve. Y es por ello lo que los principios son una rama de la retórica jurídica que utilizan los operadores del derecho que sirven para presentar un determinado fundamento. Y vean ustedes cómo llega con toda esta explicación, ¿no? Que espero que no los haya perdido, sino que ustedes tengan la posibilidad de analizar todo este panorama que les he explicado. Por ejemplo, el diccionario de la escuela, del diccionario de la Real Lengua Española, tiene varias acepciones de la palabra derecho. Y una de ellas dice que el derecho es el conjunto de principios y normas expresivas de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Son principios. Entonces, no dejamos de hacer esta situación. Y dentro de las características, si queremos decir y queremos conceptuar el derecho del trabajo, ya vamos arrimándonos a nuestro tema, ¿no? Vamos a decir que el derecho del trabajo es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones de los contratos de trabajo de los trabajadores y empleadores, ¿no? Bajo las reglas de un contrato de trabajo que tienen sus elementos, ¿no? La subordinación, la remuneración, el trabajador, el empleador, ¿no? La prestación de servicios, etcétera, ¿no? Y es más, tan complejo se vuelve este derecho del trabajo que dice que es un derecho autónomo. ¿Autónomo por qué? ¿Por qué el derecho del trabajo es autónomo? Porque tiene principios, conceptos, terminología, normatividad propias que no tienen las otras especialidades. Entonces Norberto Bobbio tenía razón cuando dice, acá no podemos hablar de principios generales del derecho, sino de principios de una rama de especialidad del derecho. Entonces ya vamos ligando algunas cosas, ¿no? Y el derecho de trabajo es público, privado o es mixto. Bueno, hay una serie, así como las opiniones, hay una serie de opiniones, ¿no? Dice que es derecho público, el brasileño
Máscaro Nascimento o la ecuatoriana Robalino Bolle. Y quienes están porque es un derecho privado, porque nace del derecho civil, ¿no? Dice que son el peruano Rendón Vázquez, el argentino de Diego, ¿no? Y es un derecho mixto. El español, un buen libro de derecho del trabajo reciente, unos cuantos años atrás, del maestro Montoya Melgar, el español, el paraguayo Frescuri Candia, ¿no? Nosotros consideramos que es un derecho mixto. Estamos de acuerdo con Montoya Melgar y Frescuri Candia. Pues tiene partes del derecho privado, civilista. Por ejemplo, ¿qué hemos recibido del derecho civil? Las indemnizaciones por daños y perjuicios. ¿Con qué juzgamos? Con el Código Civil. Las prestaciones de servicios. ¿Y por qué es derecho público? Pues interviene el Estado. ¿Y por qué interviene el Estado? Si es una situación de dos, no señor. El tripartismo de las naciones, de la organización, como doctrina de la Organización Internacional del Trabajo, dice que hay trabajador o trabajadores, empleador o empleadores y también el Estado. ¿Y por qué se entromete? Porque el Estado tiene interés. ¿Interés en qué? En la paz social. Porque debe de evitar los excesos que se pueden cometer tanto de una como otra parte. Y de ahí surge pues el mundo del derecho con la primera revolución industrial, ¿no? Y también con la dación del Rerum Novarum del Papa León XIII, ¿no? Y que menciona la cuestión social. Deben de existir normas especiales para el hombre, ¿no? Porque por eso es que nosotros nos separamos del Código Civil, del Código Procesal Civil, que son códigos patrimonialistas, ¿no? Igual que el Código del Niño y Adolescente salió del Código Procesal Civil y Código Civil y tiene sus propias reglas. Nosotros todavía, cualquier cosa al Código Procesal Civil, cualquier cosa al Código Civil, ¿no? Entonces el Papa dijo la cuestión social, ¿no? Y esto también apoyado por las constituciones de Querétaro del 1 de diciembre de 1917, la constitución de Rusia del 10 de julio de 1918, la constitución de Weimar del 11 de noviembre de 1919, ¿no? Y definitivamente muchos, especialmente de los antiguos escritores, concluyen de que es autónomo el derecho del trabajo, porque tiene contenidos, aplicaciones, fuentes, técnicas, normas y también principios. Ahora el criterio de la globalización del mundo del derecho en general, ¿no? Tenemos que tener, perdón, se me está apagando la computadora, discúlpenme. Ok, ahora sí, ya la enchufé, ya se me iba a apagar. Definitivamente ya la globalización hace que no existan límites en la aplicación del derecho, ni en especialidad, ni en límites políticos. Por ejemplo, hoy día hemos estado viendo un proceso en que hay normas. Un trabajador ha laborado en Turquía, pero fue contratado en el Perú y está pidiendo sus vacaciones. Vean ustedes, ¿no? Entonces ya el mundo se ha globalizado. Ya no podemos hablar de yo solamente administro justicia dentro del territorio peruano, ¿no? Dependiendo, por supuesto, existen reglas, no es esto generalizado tampoco, pero ese no es nuestro tema en este momento. ¿Correcto? Bien, principios. Ya bajando a los autores nacionales, el maestro Flores Polo, maestro de San Martín, de la Universidad de San Martín, señala que principio es una fuente supletoria por excelencia a donde debe acudir el juez cuando advierte lagunas o deficiencias en la ley.
reglas primeras, no inscritas, fuente primordial de todo ordenamiento jurídico. Más o menos es lo que estábamos explicando. El maestro Víctor Malca dice que son enunciados normativos que expresan un juicio deontológico, porque tiene valores, pues, ¿no? Buenos, ¿no? Acerca de la conducta a seguir en cierta situación o sobre otras normas de ordenamiento jurídico. Cada uno de estos principios es un criterio que expresa un deber de conducta para los individuos, ¿no? Y es así que podemos hablar de los principios, ¿no? Y vamos a referirnos a los principios en general, ¿no? Y tenemos muchos principios, como les he dicho, el maestro Cuquiño Costa, brasileño, tenía 22 características, nosotros ya hemos encontrado 27 principales, ¿no? Para el proceso laboral, por ejemplo, ¿no? Pero también hay principios respecto al mundo del derecho del trabajo, del derecho procesal del trabajo, de la seguridad social, ¿no? Entonces vemos que acá tenemos que tomar algunas cosas con pinzas. Muy bien. Principios del derecho individual. Vamos a hacer rápidamente porque quiero centrarme en el desarrollo de la oralidad, porque es un tema muy importante para todos ustedes, ¿no? Dentro de los principios del derecho del trabajo individual tenemos el artículo 26 de la Constitución, cuando nos dice que en la relación laboral se respetan los siguientes principios. Primero, la igualdad de oportunidades sin discriminación. Segundo, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Y tercero, la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de la norma. Pues bien, vamos a hablar rápidamente de ellas, porque aquí existe norma, ¿no? Pero la norma nos bota a los principios. En consecuencia, este primer artículo que nos dice la igualdad, que no debe haber discriminación. Sí, pues la discriminación es horrible. A mí me discriminan por mi raza, por mi opinión, por mi sexo, por lo que sea, ¿no? Es horrible que a uno lo discriminen en ese sentido. Eso hiere la dignidad del hombre, ¿no? Por eso, por ejemplo, como ejemplo de tantos tratados internacionales, estamos citando la Constitución. Por ejemplo, citamos el artículo 1 del Convenio sobre Igualdad de Remuneración, por ejemplo, ¿no? Dice, la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo igual valor designa las tasas de remuneraciones fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. O sea, todos debemos de ser tratados en igualdad. En este caso, hombre, mujer, prestan el mismo servicio, debe haber la misma remuneración. Eso es lo que nos está diciendo. Pero dentro de la igualdad que estamos proponiendo, ¿podemos proponer la desigualdad? Sí, también, dependiendo, pues, porque hay un lema en derecho que dice tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Cómo? Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Sí, pues, por ejemplo, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Dice el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. Y esto se repite y se repite en el artículo 3 del título preliminar de la Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29497, en el artículo 10 también de la Ley Acotada y el artículo 55. ¿Cómo es esto? O sea, se protege a la madre gestante,
al menor de edad y a la persona discapacitada. A ver, la persona discapacitada tiene derecho al asiento. Ah, ¿qué tal raza? ¿Por qué a él le van a dar el derecho de asiento y a mí no? Él tiene unas condiciones especiales que no las tengo yo. En consecuencia, hay que igualar, ¿no?, a los desiguales para que seamos iguales. En consecuencia, todo es pensable en el mundo del derecho. Pero eso nos enseñan los valores y estos valores están dentro de estos principios. Vean ustedes el razonamiento que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política del Perú dice: el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. A ver, vamos a ver. ¿Yo puedo renunciar a un derecho que me ha otorgado la Constitución? No. ¿Yo puedo renunciar a un derecho que me ha previsto la ley? No. ¿Norma con rango de ley? No. ¿Yo puedo renunciar a un convenio colectivo de trabajo? Sí, porque no es Constitución ni ley. Vean ustedes. El carácter de los derechos, por ejemplo, los derechos fundamentales son irrenunciables. ¿Por qué? Porque pertenecen en forma indisoluble, en esencia misma, al ser humano. No pueden ni deben separarse estos derechos fundamentales, ¿no?, de la persona. Y en tal virtud no puede transmitirse. Yo no te puedo vender mi vida, ¿no? O tampoco se puede renunciar. Yo renuncio a comer, ¿no? A lo mismo, bajo ningún título, esos contratos serían inválidos. Yo te pago para que tú no comas. Es inválido, ¿no? Otro principio, ya entrando a los principios, ¿no? El indubio pro operarum, o interpretación más favorable, ¿no? La interpretación favorable del trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Esto lo dice el inciso tercero del artículo 26 de la Constitución. El indubio pro operarum es una locución latina que expresa un principio jurídico de que en caso de duda en la hermenéutica jurídica constituida por la norma, ¿no? Y se hace todos los métodos de interpretación. A ver, vamos a hacer el método literal. Está para sí, está para no. Vamos a hacer la interpretación histórica. Está para sí, está para no. Vamos a hacer la interpretación sociológica de la norma. Está para sí, es una duda insalvable. Después de haber practicado todos los métodos de interpretación, y no podemos resolver si es para bien o para mal, preferimos beneficiar al trabajador. ¿Correcto? En consecuencia, debe existir una duda verdadera que no alcanza en la norma legal. Existe una duda, ¿no? La interpretación no debe ser contraria, ¿no?, a la voluntad del trabajador, más que la interpretación literal. Debe preferirse la que se tome en cuenta en la ratio legis de la norma. Este criterio responde al sentido en sí mismo del derecho laboral, que difiere del objetivo del derecho común, ¿no es cierto? Podemos poner varios ejemplos, pero quiero correr un poquito con ustedes. Vamos a hablar de los principios del derecho procesal del trabajo. Pero lamentablemente les tengo que decir que el artículo 139 de la Constitución, en sus 22 incisos, habla de los principios y derechos de la función jurisdiccional.
¿no? Y si nosotros vemos que los primeros 8 incisos son principios procesales aplicables al proceso laboral. Y del 9 al 15 son principios de derecho de la función jurisdiccional de la especialidad penal. Igualmente son aspectos de la especialidad penal los incisos 21 y 22. O sea, descartando los incisos 9 al 15 y 21 al 22, todos los demás incisos son aplicables al proceso laboral. ¿Correcto? Por ejemplo, estos principios, no nos vamos a parar, sino vamos a hacer una repasadita rápido, nada más por acá, porque esto ustedes lo conocen mejor que yo. Primero, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral, ¿no? No hay proceso judicial por comisión o delegación. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Rápidamente, no voy a leer todo porque si no ya ustedes lo tienen en su constitución. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. La publicidad de los procesos, ¿no? La motivación escrita de las resoluciones judiciales, la pluralidad de instancias, la indemnización en la forma que determine respecto a la ley, respecto a los errores judiciales, en los principios de no dejar administrar justicia por vacío y deficiencia de la ley, ¿no? Y dice, en tal caso deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho constitucionario. Vean, siempre tanto nos vota, ¿no?, a los principios generales del derecho, y ya como les he dicho, no son principios, no son generales, ni es derecho, ¿no? Entonces tenemos ahí una dificultad grave, ¿no? Ya del 8 nos pasamos al 16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia sería ideal, que es, tratándose el derecho del trabajo, un derecho fundamental, ¿no?, debería ser gratuito, pero cobramos tasa por mandato de la ley, ¿no? El 17 dice la participación popular en el nombramiento y la revocación de magistrados. No, esto todavía no se aplica, ha sido una norma programática todavía. El inciso 18, la obligación del Ejecutivo de prestar la colaboración en los procesos que sea requerida. ¿Ustedes creen que se está cumpliendo esto? ¿El Poder Ejecutivo colabora con el Poder Judicial? Si colabora, ¿nos dan todo el presupuesto que requerimos para nuestras buenas funciones jurisdiccionales? Caray, lo que quieren es un poder judicial europeo con un presupuesto africano, ¿no? Ay, caray, qué difícil, ¿no? El inciso 19, la prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado de la forma que ha señalado la ley, la Constitución, ¿no? El artículo 20, para finalizar, el principio del derecho de toda persona de formular análisis críticas de las resoluciones judiciales. Por supuesto, con limitaciones de la ley, ¿no? Porque ahí no pueden entrar, pues, cuestiones agraviantes al magistrado, ¿no? Que ha hecho la situación, sino en forma doctrinaria, decente, ¿no? Se puede no compartir los criterios de una resolución judicial, y eso es legítimo, esto es un derecho fundamental. Muy bien, vamos a entrar en consecuencia a los principios, ¿no?, del derecho procesal del trabajo, ¿correcto? Si ustedes abren la ley 29497, la ley procesal del trabajo, ¿no?, ustedes van a darse cuenta lo siguiente, que en el artículo primero del título preliminar de esta norma de la ley procesal del trabajo, que siempre le llaman la nueva ley procesal del trabajo. Yo ya la llamo la vieja ley, porque hace más de 6 años que estamos proponiendo su
su modificación. Con esto no digo que no tiene ningún valor, ha sido un gran paso, pero ya es hora de mejorarla, es posible, ¿no? Y ya hemos hecho las propuestas. Ok, entonces, en este artículo primero del título preliminar, dice, el proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. ¿Correcto? Muy bien. Si nosotros confrontamos, ¿no?, estos 5 principios, oralidad, inmediación, concentración, celeridad, veracidad, economía procesal, ¿no?, estos 6 principios, perdón, ¿no?, vamos a ver que Cuquiño Costa y quien habla ha superado largamente en posibilidades. Y también nos damos cuenta de otra circunstancia, que la oralidad, la inmediación, la concentración, la celeridad, la veracidad y la economía procesal pueden ser aplicables a cualquier tipo de proceso judicial, no necesariamente al proceso laboral. También se aplica a ellos, por supuesto, pero también a todos. Entonces, ¿cuál fue la motivación de poner en su primer artículo principios procesales, ¿no?, en el primer artículo, en su cara de presentación, a principios que utilizan todos? ¿No hubiera sido mejor un vestidito de primer uso? ¿O un vestido que realmente tenga una incidencia al derecho laboral? No, no ha pasado esto. Por ejemplo, ahí hubiéramos puesto de repente principio de irrenunciabilidad, no está en el primero. Principio de interpretación más favorable, no está, ¿no? El indubio pro operarum, la primacía de la realidad, pero de repente ustedes me dicen, pero esos son principios del derecho del trabajo. Sí, pero de repente la imparcialidad, la imparcialidad, porque hay diferencia entre imparcialidad e imparcialidad. Imparcial, yo juez, a mí no me interesa cómo sale el proceso. Yo juzgo de acuerdo a la ley y a mi conciencia, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Imparcial, yo no hago nada que tenga que hacer las partes. Cada quien cumple su papel. Yo no doy una ayudadita. Y lamentablemente, históricamente, el juez peruano siempre ha dicho, pobrecito el trabajador, con esto gana el trabajador. No es posible, porque si yo estuviera sentado al frente defendiendo a la empresa, ¿y por qué no me ayuda a mí? ¿No? Entonces vean que acá podría haber un horrible desempeño de los principios, ¿no es cierto? Bueno, al final dejamos lo de la oralidad, ¿ya? Para podernos destacar, porque es importante que ustedes sepan qué cosa es la oralidad, ¿correcto? Vamos a pasar rápidamente, así fugazmente, por estos principios. La inmediación, por ejemplo. El juez debe tener una activa y directa participación en el proceso, lo cual le permite tener contacto fluido con los que intervienen en el proceso y la actuación probatoria. Este principio se encuentra vinculado con la oralidad, definitivamente. Entonces, la inmediación hace que yo conozca a las partes. Antiguamente, nosotros en la Corte Superior, como vocales, terminaban los informes, daba cuenta el relator, causa número tal, seguido por tal y tal, vienen los informes de los señores abogados. A ver, estaban informando, el otro informaba, y cuando ya no escuchábamos bulla de la voz de los abogados, ya terminaron, ya, vista la causa, queda el voto, campanita, tling, tling, se acabó. ¿Qué habíamos escuchado?
citábamos a 150 procesos, ¿qué te ibas a acordar? Realmente era una broma lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero eso nos imponía la normatividad de la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Ni qué estudio previo se había hecho, de ninguna manera. Hoy en día asisten las partes, le conocemos la nariz y a través del sistema oral o de la técnica de la oralidad, ¿no? Vemos sus comportamientos. Podemos saber si nos está engañando, está diciendo la verdad, ¿no? Por eso es que la participación del juez, la inmediación de la participación con las partes, por primera vez los conoce en la audiencia, ¿no? Y no solamente con las partes, sino con la actividad probatoria. Quien actúa las pruebas está en actitud de poder sentenciar. Quien no actuó las pruebas significa que está imaginándose cómo fue, no cómo es el proceso, ¿no es cierto? Rápidamente pasamos a otro, dejamos la oralidad al final, ¿no? La concentración exige que la actividad procesal debe desarrollarse en el menor número de actos posibles, lo que dará rapidez al proceso y prontitud a su resultado, evitando, ¿no? Evitando posibles actos procesales que impidan su rapidez, prontitud en su resultado, evitando pues la dilación innecesaria del proceso. Entonces, tratamos de hacer el proceso, concentrarlo en lo menor que sea posible. Entonces lo concentramos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? En vez de, podríamos hacer un juzgamiento anticipado. En vez de llevar audiencia de conciliación y audiencia de juzgamiento, una audiencia única podemos llevarlo todo cuando ya tenemos pues los suficientes elementos de juicio para expedir una sentencia. La celeridad, ¿no? Los procesos deben de ser prontos, oportunos, rápidos, predictibles, pues la justicia que tarda no es justicia, eso, y es un dato que ustedes lo pueden, lo han escuchado una y mil veces, ¿no? Este principio también está dirigido a evitar la dilación del proceso, al igual que el anterior, sin perjuicio que se cumplan las garantías esenciales del proceso. O sea, puedes acelerar tanto que no te pases el debido proceso, ni la tutela jurisdiccional, ¿correcto? Prevista en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Economía procesal. Si ahorras ese tiempo, ¿no? Significa, pues, que su duración va a prolongarse lo más pequeñito y va a ser innecesariamente, vamos a producir gastos, ¿no? En desmedro económico de todos. Cuando digo todos, ¿quiénes estoy mencionando? Del trabajador y del empleador también, y del Poder Judicial, por supuesto. Todos vamos a tener una mejor economía, ¿correcto? En vez de ir 10 veces, iremos 2 veces, pues, ¿no? En vez de pagar 2 taxis, y pagaremos 1. No sé, me estoy imaginando, ¿no? La veracidad. Todos debemos de buscar la verdad real en la actividad probatoria idónea. Esto no es igual que el principio de primacía de la realidad. El principio de la primacía de la realidad es frente a la documentación que aparenta ser y frente a la realidad, ¿qué preferimos?
¿La documentación o la realidad? La realidad, esa es la primacía de la realidad. Acá no, acá buscamos la verdad real. Por eso el principio de la veracidad, ¿no? Que difiere del principio de primacía de la realidad. ¿Correcto? También de acá podemos sacar una serie de principios y quedarnos 3 meses. Pero de eso no es el tema, ¿no? Puesto de que solamente me han dado 2 horas, si no, corríjanme por favor, para poder hablar de ustedes, con ustedes, ¿no? Entonces, sí, ¿me van a corregir? Doctor. Sí, 2 horas, ¿no? Sí, Oh, sí, doctor. correcto, correcto. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pararnos un poquito en el principio de la oralidad para definirlo con la finalidad de que ustedes puedan ver de qué se trata el principio de la oralidad. Tema muy debatido también, ¿ah? Porque algunos dicen, señor, no es principio, es una técnica. Porque, ¿dónde están los valores de la oralidad? Un principio tiene que estar constituido por valores. En consecuencia, es una técnica, ¿no? Por eso dicen que la oralidad por sí sola no cuenta con valores éticos jurídicos que podamos advertir. Sin embargo, sí es cierto que la oralidad va a facilitar la presencia de otras características o principios como la celeridad, la inmediación, la concentración, la economía procesal, la veracidad. Esos 5 principios que conjuntamente con el 6º principio, la oralidad, están en el artículo 1 del título preliminar de la nueva Ley Procesal del Trabajo, la 29497. La oralidad y la escrituralidad son 2 formas por las cuales se comunican los seres humanos para intercambiar o manifestar sus deseos, sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, ¿no? Como yo les estoy diciendo a ustedes las ideas que tengo respecto a este tema, verbalmente. Pero la oralidad no solo es la voz. Tampoco la oralidad no solo es la escritura, sino que también se puede expresar con todos los sentidos, como el tacto, el olfato, el gusto, el auditivo, el visual, los 5 sentidos. ¿Correcto? En consecuencia, yo para hacerles un ejemplo práctico, ¿no? Un ejemplo práctico, cómo es la oralidad, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay por ahí algún catador de pisco, ¿no? Decimos lo siguiente, ¿no? Dice que se cata el pisco con los 5 sentidos. ¿Cómo? ¿Con los 5 sentidos? Sí, con los 5 sentidos. Primero, el de la vista, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un vasito, un vasote, ¿no? Se cata con los 5. Primero el de la vista. Tienes que ver las gotitas aceitosas que deja el pisco, el cuerpo. Este es agua, por supuesto, no es pisco, ¿no? Cuando hace uno así el cordón del licor del pisco que se forma, ¿no? En segundo lugar, el olor que tiene que tener. ¿Un olor a qué? A uva. Este es agua, por supuesto, ¿eh? Por si acaso no es pisco. Si no, va a decir que hace conferencias con pisco. Tercero, con el tacto, porque uno se puede mojar, oler, ¿no? Con los dedos, ¿no? Sentir en el cuerpo lo compacto o lo aceitoso, el cuerpo del licor, así como agarrar la copa, ¿no? Y también con
el gusto. Cuarto, el gusto, ¿no? Uno toma, dice que los verdaderos catadores se enjuagan la boca, lo pasan, respiran y botan por la nariz, ¿no? Y el quinto, el oído. ¿Cómo es pisco con el oído? ¿Cuál es la relación? Por supuesto, cuando dices salud y se chocan los vasos, ¿no es cierto? Ahí está los 5 sentidos que debemos de tener siempre dentro de la oralidad. ¿Ok? Esto que sirva como una manera de reflexión para que no se cansen ustedes. Bueno, igualmente el ser humano se expresa con todos sus sentidos y principalmente con expresiones no verbales, como son los gestos. Por ejemplo, imagínense si ustedes me dicen algo y yo muevo los hombros, ¿no? ¿Qué quiere decir? No me importa, no es conmigo, diga lo que digas, a mí me llega, ¿no? Imagínense. Por ello, la oralidad se constituye en un metalenguaje que puede convertirse en una expresión de lo que verdaderamente está comunicando una persona a otras. O sea, no solamente es palabras, ni solamente es por medio de la escritura. Ahí también hay palabras, ¿no? Verbales o escritas, ¿no? Acá hay una ciencia que ustedes deben de buscarla en internet, que se llama la programación neurolingüística, conocida como el PNL, que dicen que es la ciencia de la excelencia humana. Esto fue creado alrededor de 1974 por 2 grandes gurús, John Greenberg de lingüística y Richard Blander, matemático, de la Universidad de Santa Cruz de California, Estados Unidos. Y ellos descubren que todos los cerebros de todos los seres humanos son exactamente iguales. El de ustedes es igual al mío, más chico, más grande, pero son iguales, normalmente hablando, por supuesto, ¿no? Si ello es verdad, ¿por qué hay personas triunfadoras y por qué hay personas perdedoras? Si todos tenemos el mismo cerebro. Por ejemplo, yo trabajo, usted también trabaja. ¿Por qué usted tiene más progreso que yo? ¿No? Ah, porque yo trabajo 24 horas y usted trabaja la tercera parte, 8. Y eso me hace a mí triunfador y a usted no. Entonces comenzó a observarse que los unos triunfaban y los otros no. Y comenzó a hablarse de programación neurolingüística. Programación. Ah, programación debe ser para los sistemas informáticos. Esos son para los ingenieros informáticos. Entonces, programación neurolingüística. Neuro es para lo que estudian el cerebro, solamente para. Y después, programación neurolingüística. Lingüística es el lenguaje, la lengua, el idioma, para lo que estudian para qué se estudian los idiomas, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística, conocida como el PNL, que es la ciencia de la excelencia humana, hay que ponerle un nombre que uno quiera, triunfador, éxito, lo que ustedes quieran, pero acá le pusieron programación neurolingüística. Esta ciencia enseña a la gente a programar la mente para conseguir resultados de excelencia en su vida. El cerebro empieza a chupar información. Donde usted va, está chupando información, ¿no? Lo que ve, lo que siente, lo que escucha, lo que prueba, lo del pisco, ¿no? Eso. El problema es qué tipo de información usted chupa, absorbe, ¿no? Una dama, pues, por ejemplo, puede decir, una dama podría decir, imagínense, a ver, estoy tratando de imaginarme un problema, le dice a su compañero,
oye, ¿tú me quieres? Y el compañero le dice, sí, sí. Oiga, ¿cómo se queda la dama? ¿Convencida de que la quiere? ¿O la dama se queda, oye, ¿qué le pasó a este? Pero si científicamente estamos demostrando que ha dicho que sí la quiere, ¿por qué está dudando? Mire el lenguaje, el metalenguaje que tienen las personas. El 80% de los problemas que tiene en la vida una persona los tienen por lo que te pasó de 0 a 7 años de edad. Dentro de esas edades, una persona no cuestiona nada. Recibe toda la información generalmente de los padres, ¿no? Todo es bueno. Y como los padres se porten mal, también eso está chupando, está absorbiendo. Los profesores no saben enseñar a los niños. Dice, los niños, copien este problema. Ya lo malograron, ¿no? Entonces el niño corre donde su mamá y se queja de que no puede resolver ese problema. Y la mamá le responde al pobre niño, pobrecito, mi amor, igualito de bruto que el papá. Ya lo malograron al niño de por vida. Lo etiquetaron como bruto. Fíjense, el poder de la palabra, ¿no? Hay que, esta programación neurolingüística es que sacan el disco duro que tenemos nosotros, lo formatean, le meten información importante y sacan la información que no vale la pena, la botan a la basura. Eso se llama neuro, porque se le enseña a usar el cerebro a las personas. Importante, el ser humano no usa ni siquiera el 15% de su capacidad cerebral. Todos los días debemos aprender a utilizar el cerebro. Caso contrario, no vamos a tener ningún resultado. Es como un músculo. No lo utilizamos, nos da Parkinson, nos da el Alzheimer, nos dan todas las enfermedades mentales. ¿No es cierto? Y nos volvemos torpes. Tenemos que estar utilizando la cabeza, ¿no? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con todos los días que trabajar de vez en cuando, ¿no? Es como un músculo cuando levantamos pesas, ¿no? Programar la mente es conseguir resultados de excelencia en su vida. Es usar su cerebro, es comunicarse con efectividad consigo mismo y con otras personas. No debe haber malas interpretaciones, ¿no? Las palabras deben de ser acertadas, ¿no? Para poderse comunicar de una a otra persona. Según el armenio Albert Mehrabian, nacido en 1939, psicólogo e investigador, en 1967 dijo que los hombres teníamos un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal y un lenguaje paraverbal. 3 tipos de lenguaje, normalmente, ¿no? El lenguaje verbal, el primero de ellos. El lenguaje verbal utiliza el lenguaje escrito u oral. Presenta un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un canal y un código. No vamos a meternos en problemas, ¿no? Pero el lenguaje verbal, ¿no? Puede ser oral o escrito. No quiero ir más adentro porque no quiero meterme en profundidades que de repente ni salgo. Del contexto y canal del lenguaje verbal. Hay un contexto situacional, temático y canal. Muy bien. El lenguaje no verbal. Ya es verbal, ¿no? Ahora no verbal. Verbal, no verbal, ¿no? El lenguaje no verbal son los movimientos de la cabeza, expresión corporal. ¿Se acuerdan que estaba moviendo los hombros? ¿No? Eso no me importa, no me interesa, ¿no? Tiene una orientación de la mirada, del parpadeo, expresiones faciales, gestos corporales, señalar con el dedo, las muecas que uno puede hacer, entre otros, ¿no?
usted me dice alguna cosa y yo me río, me dice otra y yo me río, y seguimos otra cosa, o me estoy burlando o yo soy un idiota, ¿no? Entonces, vean ustedes, hay un lenguaje no verbal, ¿no? La clasificación de este lenguaje no verbal puede ser kinésica, proxémica, icónica, señales, lenguajes gráficos, etcétera, ¿no? Ya entramos a profundidades. Incluso hay un lenguaje musical. Ustedes saben que la música es una manifestación de la comunicación no verbal. Una melodía, por ejemplo, debe ir acompañada con una letra para crear un ambiente. La música crea unos efectos sonoros, ¿no? De repente un rock, caray, yo estoy moviendo el pie, ¿no? Siguiendo el ritmo. Una música suave, elegante, una balada. Estoy pensando en mi ser amado, ¿no? Me pone en otro movimiento, ¿no? La música puede provocar sentimientos también de miedo, ¿no? La Quinta Sinfonía, por ejemplo, ¿no? ¿no? Por ejemplo, ¿no? O también puede crear un sentimiento de amor, de venganza, ternura, paz, etcétera, ¿no? Y hay un lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje no verbal en la comunicación, dice que hay una regla 55-38-7 de Albert Merabine, señala que solo el 7 del potencial de la comunicación recae en la palabra. O sea, yo solamente con 7% de mi comunicación está en la palabra verbal. Frente al 93% restante recae en un lenguaje corporal. ¿Da? Entonces, vean ustedes, el cuerpo comunica más que la palabra, o la palabra escrita o la palabra verbal. Este tipo, ahora vamos a hablar de la palabra paraverbal, ¿no? Este tipo de lenguaje tiene la doble función de mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y de actitudes del que habla. Se compone de una serie de características que complementan el lenguaje verbal. Por ejemplo, el volumen. ¡El volumen! Por ejemplo, caray, me llama la atención, ¿qué pasó? ¿No? El ritmo. Hablo, el ritmo, para que ustedes se duerman. El tono de voz, suavecito, les estoy explicando este tema, etc. Las repeticiones, ¿no? Para que ustedes capten los enlaces, los sonidos, los espacios de tiempo en silencio. Yo me quedo callado por 15 segundos y ustedes prestan atención y dicen, o este tipo se murió, o que él o le está dando un infarto, o qué le está pasando. Y el orador comienza o continúa hablando. Y todo esto influye en la regulación de la conversación, expresando la invitación a participar en ella a través de la elevación del tono, al acabar el turno propio, en los silencios que instan al entrevistado a hablar, en mostrar deseos de intervenir, yo, etcétera, ¿no? Vean ustedes todo lo que hay. En conclusión, la oralidad. En conclusión, la oralidad. Estoy repitiendo, a ver. El 55% de lo que dices, lo dices con tu cuerpo. El 38% con tu tono de tu voz. El 7% lo dices con las palabras. Ahí está el 100%. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de un proceso oral, vemos de que uno puede decir, usted mató a Pedro, y la persona ni se inmuta y dice, no, yo no maté a Pedro. Pero otro que dice, sí, yo no maté a Pedro,
caray, ya está pasando algo. Todo ese metalenguaje, ¿no?, es transmitido dentro de los procesos. Yo puedo decir, estoy muy alegre el día de hoy, pero ustedes no me van a creer tal cosa si yo le digo, estoy muy alegre. Estoy lleno de entusiasmo. Estoy con las pilas bajas, ¿no? Vean ustedes no me van a creer, ¿no? Como cuando le dicen el caballero le dice a su dama, la dama le dice, ¿tú me quieres? Sí. Tampoco le vamos a creer, ¿no? Todas estas cosas se estudian, ¿no?, en las técnicas de oralidad, ¿no?, y que sirven para darnos cuenta psicológicamente, ¿no?, de las expresiones que las personas hacemos, no solamente con la voz o con la escrituralidad, sino principalmente, ¿no?, con el 93%, que es la información que se da sin palabras. El 93 es la suma, ¿no?, del 55% de lo que dices con tu cuerpo y el 38% de tu tono, de tu voz. Y solamente el 7% lo dices con las palabras. Por eso es importante llevar el curso para hacer las técnicas de litigación oral. Esta es la importancia. A veces suceden, pues, de que nosotros los jueces solicitamos licencia para llevar cursos de litigación oral y nos niegan en el Poder Judicial. No vayan ustedes a trabajar, que es litigación oral, ni santo bendita oralidad. Vaya usted a hacer sentencias, ¿no? Entonces no hay, eso me ha pasado hace un mes, por decir, ¿no? No con un tema de oralidad, sino con un tema de un curso de magistrados en la Organización Internacional del Trabajo, que me dijeron, no, pero hay un curso, no, es virtual, tampoco, haga sentencia, se acabó, punto. Para no creerlo, ¿no? Y para que vean ustedes el divorcio de los administradores del Poder Judicial con los magistrados, también hay un divorcio. Por ejemplo, hace unos cuantos años atrás, yo pedí a la administración del Poder Judicial una lectora para las computadoras de mi sala. Y como pasaban los meses y meses, oficios tras oficios, y no podía yo conseguir esas lectoras, ¿no? Hablé con el presidente presionó, se compraron las lectoras, y cuando me llegan las lectoras, no eran las lectoras que yo quería. ¿Cuáles eran? Esos para pasar las barras. Yo quería las lectoras para poner los CDs, para que vean cómo es el divorcio entre la administración del Poder Judicial con la actividad jurisdiccional, ¿no? Entonces, es esto. Como ven, ¿no?, esto de la oralidad tiene una serie de ventajas. Para ponerles un último ejemplo a este tema y cerrarlo, ¿no?, voy a decirles lo siguiente, ¿no? La oralidad es el siguiente ejemplo para que ustedes puedan ver. Yo estoy por cruzar una gran avenida, comienzo a caminar y cuando veo rojo, me paro. No cruzo la calzada. Viene una señora con su niño, no cumple con el rojo del faro, ¿no?, y cruza la calle. Viene un camión, el camión está delante mío, la señora, el camión la arrolla, explotan los sesos. Yo digo, ¡qué horror! Me impresiono. He sido
partícipe de la actuación de la prueba en ese momento, ¿no? Mientras que la escrituralidad es lo siguiente: al día siguiente llega el periódico, madre al cruzar en rojo del semáforo muere atropellada con su niño. ¿Cuál juez es el que quieren ustedes tener cuando sean juzgados? ¿El juez que estuvo en la actuación de las pruebas, estuvo al frente de las partes, o el que lee su expediente sin conocerlos, sin haberlos visto, sin las expresiones del metalenguaje que hemos expresado y que ustedes deben de conocer a través de todas estas técnicas que les hemos hablado? Yo creo que la palabra está ya cantada. Y es tan importante este principio, le dicen técnica, ¿no? Como lo que quieran ustedes, porque dice que no es un principio porque no tiene valores la oralidad, pero sí conlleva a principios que sí tienen valores, ¿no? La economía procesal, por ejemplo, hay un valor pecuniario, etcétera, puede ser bueno. Entonces, es tan importante este principio de la oralidad, ¿no? Que en Ecuador y en Venezuela, por ejemplo, se ha constitucionalizado el principio de la oralidad. Dice en Ecuador, en la 20 Constitución de la República del Ecuador del 2008, ¿no? Dice en el capítulo tercero, artículo 86, dice, inciso segundo, el procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus instancias. Y sigue diciendo el inciso 2C, podrán ser propuestas oralmente o por escrito sin formalidades y sin necesidad de citar la norma infringida. Y en el artículo 188 de la Constitución de Ecuador dice, inciso C, la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevarán a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con el principio de concentración, contradicción, dispositivo. La oralidad conlleva y atrae todos los demás principios, atrae todo lo bueno para el desarrollo del proceso. En Venezuela también se ha constitucionalizado la oralidad. En el artículo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su constitución del 20 de diciembre de 1999, ¿no? En su artículo 257 dice que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. Oral. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. El fondo sobre la forma. Artículo 3 del título preliminar de nuestra Ley Procesal del Trabajo. La Constitución de Venezuela también, incluso para juzgar a los jueces, utiliza la oralidad. Fíjense, en el numeral 4 dice una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de tal, y también los jueces también serán admitidos en esta situación. Por ejemplo, en la Constitución de Bolivia, ¿no? En el artículo 180 y 184, les voy a leer solamente la última parte del inciso cuarto, ¿no? Dice, el proceso será oral, público, continuo e interrumpido. La ley determinará el procedimiento. Bolivia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Fíjense, ¿no?
el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica Romana, el proceso contencioso oral, Canon 1656-1670. Y dice así, miren, la iglesia cuyos cambios son lentos, seguros. La Iglesia Católica no se aventura en un cambio de esta naturaleza muy rápidamente. Y este cambio, cuidado, que se dio el 25 de enero de 1983. Y este cambio lo dio su santidad Juan Pablo II, hoy día santo. ¿Y qué decía este canon 1656? Por el proceso contencioso oral que se regula esta sección, pueden tratarse todas las causas no excluidas por el derecho, salvo que una de las partes pida que se sigan procesos contenciosos. Pero dice que se puede hacer procesos orales en el Vaticano, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ya hay una tendencia en el mundo, por si acaso, como lo que está ocurriendo en Uruguay, Colombia, también en países centroamericanos, que se está dando ya no procesos orales, sino se está dando procesos orales, pero dentro de un código general del proceso. Esa es la última tendencia que está ocurriendo en Latinoamérica. ¿Por qué yo como juez todos los días me levanto y tengo que pensar en la ley procesal del trabajo, en el texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial, en el texto único ordenado del Código Procesal Civil, en el Código Procesal Civil, en el Código Civil también tiene normas, ¿no?, procesales, y en tantas otras, ¿no?, como las leyes contenciosas administrativas, etcétera? ¿Por qué no centralizamos todos los procesos en uno solo? Ah, no, pero son de distinta naturaleza. Eso no es posible. Si es posible en Uruguay, si es posible en Colombia, están muy felices. Si es posible en Centroamérica. ¿Por qué? Porque al final del código ponen normas especiales para cada tipo de procesos, ¿no?, por su especialidad. Pero las partes generales son para todos los tipos de procesos, con excepción de los procesos penales y los procesos constitucionales, ¿no? Entonces, sería interesante que nos dé. En Chile, el profesor Hugo Maturana, ¿no?, de la Universidad de Santiago de Chile, ¿no?, si así se llama, creo, ¿no?, la Universidad de Chile, perdón, la Universidad de Chile, así se dice, la nacional. Cristian Maturana, perdón. Ha hecho el Código Procesal Civil, elaborado por académicos del Estado chileno, ¿no? Y han hecho el Código Procesal Civil. Ya se aprobó, falta la firma del presidente de la República, porque falta la parte económica para poner en ejercicio ya el tema del Código Procesal Civil oral. Eso es una gran importancia. En Colombia ya les dije que hay un Código General del Proceso también, ¿no? En Bolivia hay un Código Procesal Civil oral, ¿no? En Ecuador también ya hay un Código Orgánico General de Procesos, ¿no?, debatiendo el proyecto del Código Procesal. También las instituciones como el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el 2017, en septiembre del 2017, ha analizado un proyecto elaborado del Instituto Panamericano de Derecho Procesal en memoria de los profesores Federico Domínguez, ¿no?, y ha propuesto para América Latina un Código Procesal General modelo para Latinoamérica. Y ya estamos comenzando a trabajar en eso, ¿eh? Sería interesante que pueda ser aplicado aquí también en el Perú, ¿no es cierto? Pero todavía nos quedan ciertas taras. La cultura jurídica del Perú no desea dejar
el inquisitivismo, ¿no? Siempre la oralidad frente a la escritura, la oralidad frente a la escrituralidad, siempre es difícil los cambios. Si uno quiere mejorar, uno tiene que cambiar. No es posible que usted mejore siendo siempre el mismo, haciendo lo mismo todos los días. Eso es imposible. En ninguna parte del mundo va a poder usted mejorar, ¿correcto? Mejorar es cambio y los cambios cuestan y los cambios son difíciles de acostumbrarse. Los cambios implican dejar su confort. Los cambios implican yo dejo este confort para hacer este esfuerzo para mejorar. ¿Estamos dispuestos a ello? Ahí está una buena pregunta que podríamos hacer nosotros los que estamos dentro de la situación esta. Muy bien. El futuro. ¿Qué nos espera en el futuro para todos estos principios y todas estas utilizaciones, ¿no? Creo que a nosotros nos espera la utilización de la inteligencia artificial, la robotización y la automatización. Dadas las condiciones expuestas que ustedes ya conocen de qué pie cojea el Poder Judicial, debe dar de una vez un gran salto por la utilización de la inteligencia artificial, de la robotización y de la automatización para lograr la inmediación, imparcialidad, predictibilidad, celeridad. Aunado con este principio grande que les he tocado, que es la oralidad. Nosotros fuimos los impulsadores el año 2006 para que exista en el Perú un proceso oral en materia laboral. Hemos dado un gran paso, pero no todo lo suficiente. Tienen que venir grandes cambios todavía. Creo que este es el futuro del proceso en el mundo, ¿no? Y tenemos que adecuarnos, porque si no nos adecuamos, el tren pasa y nos deja. Y eso solo se logrará siempre y cuando, de una vez por todas, y ahora sí de verdad, nos conectemos con los correspondientes sistemas informáticos, capacitándonos en el know-how y obteniendo el hardware necesarios que ya existen dentro de nuestro mercado peruano. No se podía, no es posible. Miren, ¿qué es lo que pasó? Se dice así, no es posible hacer esto. Vino la pandemia y ahora estamos haciendo las audiencias a través de un Google Hangout, Meet, ¿correcto? Miren cómo estamos haciendo. ¿No era posible? Sí es posible porque tenemos la necesidad, lo hacemos. Ahí está. El hombre está hecho a las necesidades y la sociedad pide cambios. Y cada cambio nosotros tenemos que adecuarnos, no la sociedad nosotros a la sociedad. Y sí podemos hacer cosas mejores cada día, siempre y cuando nos lo proponemos. Para un ejemplo, un botón, en España aparece el CENDOJ. ¿Qué es el CENDOJ? El Centro de Documentación Judicial. Es un órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial, que se encarga del acopio y la publicidad de toda la jurisprudencia, así como lo demás competencias del ámbito de la documentación de los servicios de gestión de conocimiento jurídico. Además, no solamente apoya a los miembros de la carrera judicial, sino también a todos los empleados del Poder Judicial, a todos los abogados, a todos los operadores, a todos los universitarios, a todo el público en general que requiera tener la información digitalizada, concentrada, ordenada, debidamente llevada y fácil de manipular. Eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Además de una constante capacitación especializada de este servicio integral en su página web. Entren al CENDOJ,
el Centro de Documentación Judicial de España, que está en la página web, los invito, ¿no es cierto? Para que vean lo que está pasando, que estamos años luz. Y no se olviden de lo que sucede en los países europeos, la caja de resonancia en Latinoamérica. A eso vamos a llegar. Pero nos dormimos en nuestros laureles. Nos dormimos en nuestros laureles, ¿no? Sendoj en España, pues, ya tiene una experiencia de más o menos unos 20 años. Si no es más, de repente me equivoco. Y ellos han suscrito convenios con Panamá, con Colombia, y les han dado en forma gratuita, creo que ha sido así, salvo que alguien me corrija, ¿no? Toda su experiencia a estas repúblicas de Colombia y Panamá. Y ya ellos están en un gran salto para dar un gran cambio en la administración de justicia. A eso debemos de tender, ¿no? Y llevar siempre nuestro proceso oral, que siempre es simpático, ordenado, fácil, porque el proceso escrito que tenemos hasta ahorita es un proceso difícil, realmente para poder llevarlo. El proceso oral es un proceso natural, ¿no? Si yo les hablara de la historia, los incas y los romanos tenían procesos orales frente a las plazas públicas. ¿Por qué nosotros lo hemos dejado? Porque llegaron los españoles y los españoles nos trajeron los procesos escritos y nos dijeron, en la escrituralidad está la seguridad jurídica, papelito manda, y nos fregaron. Así fue, ¿no? Por ejemplo, existe Nexos.pj en Costa Rica. También existe Prometea en Argentina, al igual que en Sendoj en España. Lo propio también está ocurriendo en Centroamérica y en Argentina. En este último país existe un sistema de inteligencia artificial denominada Prometea, ¿no? en Argentina, que originalmente nació para la optimización de la justicia, pero su utilización también se ha aplicado también con éxito en otros sectores. Según su experiencia, se afirma que agilizan y optimizan los procesos burocráticos en todo tipo de organización a través de un sistema experto, mecánico, automatizado, que crea documentos, hace búsquedas inteligentes, da los datos, los controles, etcétera, de fácil manejo. Y así pues, más fácil la administración de justicia. Nosotros tuvimos una experiencia de viajar al país por invitación del Estado de Corea del Sur, ¿no? Y tuvimos una experiencia linda, fuimos testigos, que ahí también se viene aplicando la inteligencia artificial. Eso fuimos invitados el 2013, imagínense, tantos años, ya hace 7 años, dentro del Poder Judicial de Corea del Sur, donde asistimos invitados y donde vimos cómo había la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, todas estas cosas juntas para la administración de justicia, con diferentes bases secretas para que no se borre ninguno de los datos que tenían, la información de millones de personas. Cada coreano nace con un número. Ese número sirve para su seguro social, sirve para su licencia de conducir, sirve para su seguro médico, sirve para la identificación en juicio, sirve para todo. Se acabó. Un solo número. Con eso, suficiente. Miren, en China y en Estonia ya vienen implantando jueces virtuales para la agilización de procesos judiciales, aplicando una serie de algoritmos, ayudando a resolver casos repetitivos y simples. Por el momento están en cosas simples. China lo ha denominado, y búsquenlo en las páginas web, en Internet, Tribunal de Internet de Pekín. Este tribunal centraliza los litigios online, convirtiéndose en un apoyo importantísimo para los jueces a través de un sistema de cadena de equilibrio, pero para casos muy sencillos, todavía, ¿no? Porque siempre se sigue necesitando la inteligencia del hombre, ¿no?
porque tiene algunos criterios subjetivos que son importantes para la administración de justicia, pero ya es un gran avance, ya esto se nos va a venir a todos nosotros. En el Perú sabemos, si somos conscientes, que aplicar algoritmos para resolver casos judiciales, al principio siempre vamos a tener riesgos, errores, a acomodarnos a estas situaciones siempre va a ser difícil y que en algunos casos no va a contar con la calidad de la participación de un ser humano al momento de administrar justicia. Pero de una u otra manera hay algo que hacer para empezar. No podemos sentarnos tan solo con la firma digital, el expediente virtual y se acabó. Ya estamos en otro mundo. Nada que ver. Eso ya lo hicieron todos. Eso es historia. En el Perú se ha dado inicio en forma incipiente al expediente virtual y la notificación electrónica. Conforme lo hemos propuesto en nuestro Código Procesal del Trabajo el año 2006, que fue inspiración para el Código, para la Ley Procesal del Trabajo, la 29497, y así lo reconoció el gobierno del Perú, ¿correcto? Mediante una resolución suprema. Igualmente, desde hace años, en forma constante y uniforme, hemos hecho una serie de propuestas para mejorar el manejo de los expedientes virtuales. Sin embargo, hasta la fecha, hemos presentado una serie de proyectos de la casación para la implementación del doble y conforme, para la democratización del Poder Judicial, la socialización del Poder Judicial, de seguirse esa política de oídos sordos por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo y del propio Poder Judicial. Nos espera pues una agudización de los problemas judiciales, que es lo que quiere la sociedad de salir de todas estas cosas. Muy bien, señores, creo que he abusado mucho de ustedes, ¿no? Y lo único que les digo, que frente a esta pandemia y frente a toda esta problemática del Poder Judicial, alguna persona podría decir, ¿y por qué Dios ha sido tan injusto de mandarnos tantas cosas malas a los hombres? Es que nosotros los hombres nos olvidamos de que somos los instrumentos y la mano de Dios. Y si somos los instrumentos y la mano de Dios, los convoco y los reto a ser la mano de Dios de cada uno de ustedes para cumplir sus deseos, para mejorar la sociedad, para mejorar el derecho del trabajo, para mejorar a la nación. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber tenido el ingrato sabor de escuchar nuestras palabras. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gino Yangali por su brillante disertación, por la claridad de su exposición, por la amplitud del criterio del doctor y su generosidad para compartir sus postulados con nosotros. El Instituto Tribuna Jurídica se siente honrado, doctor, por su ponencia y esperamos contar con usted para una próxima oportunidad. A los participantes se les agradece su participación como también su asistencia. Damos por finalizada la sesión. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos. Qué amable.